¿Ah? ¿Cómo le va? Al fin enterraron a la reina, creo, hoy día, ¿no? Chochera también está. Ya está que se pasaba, ya. Es demasiado, ya. Sí, sí, sí. Hola, Yesenia, ¿cómo estás? Ariana, ¿qué tal? Ya, bueno, ya, mi chochera ya murió el 8. Ya entiérrenla, ¿no? Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, chicos, ¿cómo les va? ¿Mm? ¿Cómo les va? Vamos a hablar hoy día. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Mari? ¿Por qué no pudiste ir? Bueno, factores económicos, supongo, o tiempo. Ahí está grabando, qué bueno. Ah, bueno. Tengo una alumna en colegio que fue a los dos conciertos. ¿Puedes creerlo? Emocionada la chica se fue a los dos conciertos, un poco fanática. No la odies. Vamos a hablar acerca de un periodo muy interesante, ¿ya? Que es la década del 60, donde hay unos cambios importantes, muy importantes. ¿Me permites ponerte otra canción que inicie la clase? ¿Sí? ¿Te parece? Otra canción que también habla acerca de algo de este periodo. No lo voy a poner completa. Y con eso, porque es larga la canción, vamos a cortarla por una parte. ¿Pero te parece? Esta vez no va a ser una canción en inglés. Va a ser una canción en español. ¿Ya? Va a ser una canción en español y después te voy a explicar por qué la puse. Y esta vez no es rock. Esta es salsa. Salsa. De uno de los cantantes de salsa que más ha tratado sobre este punto. Vamos acá, sacar los comerciales. O tengo que sacar, creo, mi YouTube Premium, ¿no? Ahí está. Tú no eres, tú sí eres. Y hablamos ahora de la Revolución Cubana.
La canción es un poco larga, así que la corto ahí. Ya, me gustaría seguirla, pero ¿por qué esta vez elegí una, una canción de salsa? Ya, es Ariana. Hola Darwin, ¿qué tal Arisa? Hola Jiménez. ¿Por qué hoy día vamos a hablar de Latinoamérica? ¿Y por qué justo esta canción? Esta canción es un tributo que Rubén Blades le hace a un sacerdote que en la vida real fue asesinado y que en el año 2017 el Papa Francisco lo nombró santo. El sacerdote salvadoreño Óscar Arnulfo Romero. ¿Qué tiene que ver esta canción, este sacerdote, su asesinato, con la Guerra Fría? Bueno, tiene que ver con lo que este personaje inició, la Revolución Cubana. ¿Ya? Te explico. Primero, hagamos un pequeño recuento de cómo era Cuba. Cuba fue una de las últimas colonias españolas en independizarse. Se independiza a finales del siglo XIX. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le sucede a Cuba? Cuba lucha por su independencia. Estoy tapándolo adrede para que me escuches y no estés leyendo. ¿Está bien? Cuba lucha por su independencia y el que mete, disculpen el término medio coloquial, el que mete su cuchara sin que nadie lo llame fue Estados Unidos. Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos argumenta que los españoles habían atentado contra un barco norteamericano en el puerto de Cuba. Entonces Estados Unidos, sin que nadie los llame, ¿ya? Sin que nadie los llame, Estados Unidos se metió en la independencia de Cuba. Y Estados Unidos se va a enfrentar a los españoles y los termina derrotando. Y Estados Unidos le dice, ¿ya? A Cuba que él entregaba su independencia de nada. Cuba le dice, bueno, nadie te pidió que vinieras, ¿no? Yo ya la estaba luchando, yo ya la estaba peleando, yo no sé, ¿a qué te metes? Y Estados Unidos, no te preocupes, le dice, yo te ayudo. Ahora, en agradecimiento, como eres un país independiente, quiero que coloques en tu constitución una enmienda, la famosa enmienda Pratt. Esa enmienda lo que proponía era que Cuba era un país independiente, un país autónomo, pero que Cuba no podía hacer cambios que fueran en contra de los intereses norteamericanos, porque de hacerlo Estados Unidos tenía el derecho de invadir Cuba. Para los cubanos de inicios de su vida republicana a inicios del siglo XX, la cólera, el odio, la rivalidad que tenía con Estados Unidos era muy fuerte. Eso ocasionó que en Cuba no había que ser socialista para estar en contra de Estados Unidos. En Cuba bastaba con ser nacionalista. Bastaba con ser nacionalista para estar en contra de los Estados Unidos. Así que los nacionalistas cubanos se oponían a los Estados Unidos. Y un famoso nacionalista cubano fue Fidel Castro. Fidel Castro, descendiente de españoles, hijo de hacendados, clase media en Cuba. Él había estudiado Derecho en la Universidad de La Habana. Él y otro grupo de personas muy jóvenes, ¿ya? Ninguno llegaba a los 30 años,
los apodaban los caballos. Él, su hermano Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, ellos se levantan en 1953 en contra del presidente Fulgencio Batista. Este Batista, este Fulgencio Batista era un militar. Había sido presidente de Cuba en la década del 40. Terminó su mandato, ¿ya? Terminó su mandato y se fue a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, Fulgencio Batista eh, contactó con una serie de empresarios norteamericanos, ¿ya? Una serie de empresarios norteamericanos, y estos empresarios norteamericanos, entre ellos personas de la mafia italiana, la Cosa Nostra, comenzaron a convencerlo de que Cuba tenía una posición estratégica turística impresionante y que si el presidente permitía que hubieran negocios de hoteles, casinos y prostitución, llevaría una buena comisión. Batista regresa a Cuba, da golpe de Estado, se vuelve presidente y comienza un acto de corrupción impresionante. Los propios, los propios miembros de la mafia italiana mencionan, los que desertaron de la mafia, mencionan que Batista los recibía en persona y él mismo cogía los maletines con dinero para luego permitirles que hicieran sus negocios de hoteles, casinos y prostitución en Cuba. Ante esa medida, en el año 53, Castro y un grupo de jóvenes profesionales y universitarios se levantan. Saca tu cuenta, Castro nace en el 26, 36, 46. Castro tenía 27 años cuando hace el intento del asalto a Corte Moncada, que fracasa este intento de asalto al cuartel Moncada, pero ojo, Castro en ese momento está siguiendo ideas nacionalistas, no socialistas. Fracasa su intento de asalto al cuartel Moncada, muchos de sus seguidores y camaradas mueren, Castro es llevado a juicio. Castro en el juicio da su famoso discurso, la historia me absolverá. Él dice, no me importa lo que me condenen, porque al final cuando los cubanos del futuro sepan lo que quisimos hacer, entenderán realmente nuestra medida y por lo tanto condénenme, porque la historia me absolverá. Castro es metido preso y una serie de organismos internacionales que sabían, pues, como diría mi abuelita, de qué pie cojeaba Batista, comienzan a reclamar y exigir que liberen a Castro. Es por eso que Castro sale 2 años después, él debió irse a cadena perpetua. Y Castro lo que hace es irse a México. Ya hemos hablado de la importancia de México en esta época. Y en México, Castro conoce a Ernesto Guevara, el joven argentino que había pasado viajando en motocicleta por Sudamérica y que no había terminado la carrera de medicina. En este caso, Guevara pertenece a la clase media baja argentina. Ahí los dos forman, junto con otros más, el Movimiento 26 de Julio. Lleva este nombre, Movimiento 26 de Julio, porque fue el 26 de julio de 1953 donde Castro intentó tomar el cuartel Moncada. Castro, Guevara y sus seguidores regresan a Cuba en el yate Granma y se internan en Sierra Maestra. Ahí comienzan a formar guerrillas y comienzan a ayudar a los campesinos. Batista lo que hizo fue comenzar a ordenar a la policía y al ejército que mataran a los campesinos. Cuando se le acusaba de asesinato al gobierno, lo que Batista decía era que
Castro se estaba escondiendo en el campesinado y que al no saber quiénes eran los seguidores de Castro y quiénes eran este, los, los campesinos, los soldados se confundían y los mataban, ¿no? Porque Castro los usaba como escudos humanos. Al final, Castro y Fidel, perdón, Castro y Guevara toman la decisión de dejarse crecer las barbas. Y Castro le dice a Batista, ¿no? Dictador, para que su ejército de asesinos y sicarios no maten a gente inocente, aun cuando tenemos uniforme y los campesinos no, bueno, pues ahora díganles que nosotros tenemos barba y los campesinos no. Maten a los barbados o barbudos. La corrupción de Batista es demasiado, ¿ya? Demasiado. Entonces, en el año de 1959, el 1 de enero de 1959, Batista termina huyendo de Cuba y Castro toma el poder. Pero recuerde, Castro está tomando el poder dentro de una ideología nacionalista. Castro todavía no es el líder socialista que todos vamos a conocer. Castro tiene una ideología nacionalista. Pero como Castro le está haciendo frente a los gobiernos, ¿ya? A los gobiernos o algo, a las empresas norteamericanas, porque va a comenzar a sacar a muchas empresas norteamericanas, y especialmente a los que habían, los de la mafia, y esto les hace perder a ellos mucho poder económico, mucho dinero, mucha inversión, no poder, mucha inversión les hace perder a ellos. Entonces están muy, muy molestos con la revolución cubana y estaban presionando a los gobernantes norteamericanos que hicieran algo. Cuando Castro toma el control de Cuba en 1959, el presidente de los Estados Unidos, ¿ya? El presidente de los Estados Unidos era el ex general de la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower. Es el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, ¿ya? Eisenhower ordena a la CIA que ve el caso y, de ser posible, que financie y prepare a un grupo de cubanos para que retome el control de Cuba, sacando a Castro. Eisenhower sale del poder en 1961, ¿ya? Y el que ingresa al poder es John F. Kennedy. Todos conocemos a Kennedy por ser una persona, por ser el presidente que termina muerto, ¿no? Es el presidente de los Estados Unidos que lo terminan asesinando y hasta el día de hoy nadie sabe bien de qué murió, o sea, quién lo mandó matar. Existe una hipótesis, ¿ya? Existe una hipótesis que dice lo siguiente. Esta es una hipótesis, ¿ah? Es una verdad que no ha sido comprobada, pero que está ahí. Esta hipótesis dice que la mafia italiana, la Cosa Nostra, italoamericana, llega a un acuerdo con el papá de Kennedy, con Joseph Kennedy, para que se haga una, ¿cómo se llama esto? Ah, cuando hay la votación es media trucha, la votación es de lo que se acusaba a Castillo, ¿te acuerdas? Se me dio la palabra, se me dio la palabra. Haya corrupción en la votación, ¿está bien? Haya corrupción. Entonces, se dice que la mafia italoamericana va a fraude. Gracias, Steven. Gracias. Me fue la palabra. Qué feo. Fraude electoral. Se dice que la mafia italoamericana va a comenzar a colocar votos hasta de muertos con el objetivo de que Kennedy gane las elecciones porque se había llegado a un acuerdo con Joseph Kennedy, el padre de John Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, de JFK,
para que una vez en el poder, Kennedy como presidente comenzara a ver la forma de sacar a Castro de Cuba, porque la mafia italoamericana había perdido mucha inversión al entrar Fidel Castro al gobierno. Gana Kennedy las elecciones con apoyo de la mafia italoamericana y Kennedy no toma medidas determinantes en lo que a Cuba se refiere. Cuando Kennedy llega al poder, y esto sí es historia, se encuentra con esta operación de la CIA para enviar a cubanos disidentes cubanos opuestos a Castro que entraran a la isla y desde la isla comenzaran una contrarrevolución, o sea, sacar a Castro del poder. Y es ahí donde tendremos el famoso desembarco de Bahía de Cochinos, cuando estos cubanos fueron descubiertos antes de llegar a la isla y se les detiene, ¿no? En un operativo donde Fidel ya los esperaba con su ejército, los detiene y terminan fracasando. Y como se sabe que fue la CIA lo que lo financió, las relaciones entre Castro y Estados Unidos, que hasta ese momento no eran de las peores, no te olvides que Castro tiene una visión netamente, una visión netamente, ¿cómo te diría? Eh, Nacionalista, ¿ya? Ya se rompe. Y como Fidel está en plena Guerra Fría, enfrentándose solo a una superpotencia como Estados Unidos, obviamente Fidel va a comenzar a inclinarse hacia el lado socialista, que en ese momento lo representaba eh, la Unión Soviética, ¿no? Luego, ya para cerrar con esta hipótesis, ¿no? Esta teoría conspiratoria, luego Kennedy y su hermano eh, Robert Kennedy, Bobby Kennedy, no solo no hicieron gran cosa por recuperar Cuba, sino que además Bobby Kennedy comenzó a perseguir, durante el gobierno de su hermano John, comenzó a perseguir a la mafia italiana. Comenzaron a acosar y a buscar cómo detener la mafia italiana. Y dicen, según esta hipótesis, que eso ocasionó que la mafia italiana se molestara mucho con los Kennedy y es la mafia italiana la que termina asesinando a Kennedy. Esa es una de las tantas hipótesis que hay. La otra es pues que lo termina matando la Unión Soviética y la otra es que lo termina matando la CIA. Hasta el día de hoy no sabemos bien quién es el responsable del asesinato de Kennedy. Esas son las tres hipótesis más fuertes. ¿Ya? O que lo mata la Unión Soviética, que es la que maneja comúnmente Estados Unidos, o que lo mata la CIA, o que lo termina matando la mafia. Y acá, Alexander, ni siquiera eso se tiene claro, porque Oswald, que es al que lo acusaron de asesinar a Kennedy, nunca llegó a juicio, porque a Oswald lo terminan matando. Y por los exámenes de balística de cómo muere Kennedy, mínimo debieron matarlo dos tiradores, no uno solo. Por los ángulos de entrada de la bala, fueron dos personas en dos puntos totalmente distintos. Exacto, y es por eso que los de la FBI hablan de la bala mágica, una bala que rebotó como 500 veces en el auto y por eso que pudo entrar con ángulos distintos. Eso no se lo cree nadie. Y ahí tienen ustedes Kennedy. Hasta el día de hoy, sus documentos no están desclasificados. Se debieron desclasificar hace 5 años atrás. Durante el gobierno del presidente Donald Trump, él pidió, como ya se había vencido, estaba por vencerse la fecha, de que todos los documentos relacionados al caso Kennedy sean desclasificados y sean de dominio público, porque como ya ustedes saben, existe una página que piden documentos del Estados Unidos y que lo ponen en Internet, the National Security Archive, los archivos de seguridad nacional. Pero
no recuerdo si es el FBI o la CIA, que pone una causa por la cual no se permite que todavía se abran esos archivos. Así que todavía los archivos relacionados al caso Kennedy todavía son reservados, son secretos. Tal vez cuando estemos viejitos sabremos realmente quién mató al presidente John Fitzgerald Kennedy. Pero por ahora no lo sabemos. Como Fidel, debido al desembarco de Bahía Cochinos, ya comienza a inclinarse más hacia el bando socialista, comienza a recibir apoyo del socialismo, ¿ya? Comienza a recibir apoyo del socialismo. Y es ahí donde comienzan a llegar barcos con alimento, pero en esos barcos con alimento parece que venía tipo cajita feliz una sorpresa. ¿Y qué era sorpresa? Misiles de corto y mediano alcance, que comenzaron a colocarse en la isla de Cuba. Obviamente, si son misiles soviéticos, estaban apuntando hacia los Estados Unidos. Hacia los Estados Unidos. Y durante 13 días el mundo estuvo al filo de una tercera guerra mundial. Al final, Kennedy logra solucionar ese problema negociando con el secretario general de la Unión Soviética en ese momento, Nikita Khrushchev. Y en esa negociación, Kennedy logra convencer a Khrushchev de retirar sus misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos retire los misiles de la OTAN que estaban en Turquía. Ahí lo tienes. Ustedes se han visto la película X-Men, primera generación, te hablan sobre el caso del caso de Cuba. Solo que ahí no es que Khrushchev ¿no? No es que Khrushchev y Kennedy solucionan, sino que según ellos, los que lo solucionan son Magneto, que sube el misil y tanta cosa más, ¿no? No sé si lo han llegado a ver. La crisis de los misiles en Cuba. Ahí dice, pues no, fueron los 13 días que conmocionaron al mundo. Estuvimos a punto, dicen muchos, de una tercera guerra mundial. Otros dicen no, en realidad eran pues los Estados Unidos y la Unión Soviética que cual changuito se golpeaban el pecho para demostrar quién tenía más poder que el otro. Nada más. A ver, vamos a ver qué dice History Channel. Lugares malditos. Fidel Castro llegó al poder en Cuba en 1959 como líder de la revolución que derrotó al dictador Batista. El ascenso de Castro y sus contactos con la Unión Soviética inquietaron enseguida a Estados Unidos. Tras intentos encubiertos para derribarlo, un embargo económico y el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos por exiliados cubanos en abril de 1961, se llegó a un aterrador enfrentamiento. Para los rusos fue la crisis del Caribe, para los cubanos la crisis de octubre y para Estados Unidos y sus aliados la crisis de los misiles de Cuba. Lo más cerca que ha estado el mundo de una guerra nuclear. La tensión creció cuando Estados Unidos desplegó 15 misiles nucleares Júpiter en Turquía. Con un alcance de 2.400 kilómetros, amenazaban a Moscú directamente. Los rusos reaccionaron de inmediato y el 14 de octubre los aviones de reconocimiento norteamericanos constataron que se estaban construyendo plataformas de lanzamiento de misiles en Cuba. Las fotografías fueron mostradas a John F. Kennedy, que había sucedido a Eisenhower. La escalada de tensión se convertiría en un bautizo de fuego para el presidente de 44 años de edad. Kennedy convocó una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional.
Descartando un ataque aéreo preventivo y resistiendo las presiones de la Junta de Jefes de Estado Mayor para una invasión, Kennedy decidió que lo mejor era imponer un bloqueo naval a Cuba. Aunque atendiendo al derecho internacional, el término cuarentena sustituyó al de bloqueo. Durante unos cuantos días, el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Andrei Gromyko, negó la presencia de misiles en Cuba. Pero los aviones de reconocimiento U-2 confirmaban que 4 bases no solo estaban construidas, sino que ya eran operativas. El presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, tachó la cuarentena de acto de agresión, y los cubanos, sin dejar de trabajar en las bases, se preparaban para una invasión estadounidense. El 25 de octubre la crisis llegó a su culmen cuando Estados Unidos estableció el grado de alerta DEFCON 2 por primera vez en la historia, y los soviéticos no daban muestras de retirada. El 27 de octubre Castro estaba preparado para luchar y había dirigido una carta a Khrushchev solicitando un ataque preventivo contra Estados Unidos. También ordenaba que todas las armas antiaéreas cubanas dispararan a cualquier avión de Estados Unidos. Previamente esa orden era solo para grupos de 2 o más aviones, pero Khrushchev mantuvo la calma y al día siguiente difundió un mensaje por Radio Moscú ofreciendo una nueva solución para la crisis. Proponía retirar los misiles de Cuba si Estados Unidos accedía a retirar los Júpiter de Turquía, aunque Turquía siguiera insistiendo en que quería que se quedaran. En la siguiente reunión del Consejo de Seguridad Nacional, Kennedy forzó el acuerdo con Khrushchev, aunque sus consejeros no estaban de acuerdo, pues creían que debilitaría a la OTAN y a Turquía. A mediodía del 27, un U-2 fue derribado en Cuba, incrementando la tensión. Pero Kennedy, aun habiendo afirmado que si eso sucedía lanzaría un ataque, no lo hizo. Al final de la jornada, Estados Unidos tenía redactada una carta para la URSS proponiendo la retirada de las armas de Cuba a cambio del levantamiento de la cuarentena y de la promesa de no invadir Cuba. No se mencionaba a Turquía, pero hubo un acuerdo extraoficial en el que se decidió el desmantelamiento voluntario tras el fin del enfrentamiento. Estados Unidos no esperaba una respuesta positiva a su propuesta, pero gracias a la intervención de las Naciones Unidas, a las 9 de la mañana del 28 de octubre, Khrushchev difundió otro mensaje por Radio Moscú accediendo a desmantelar los misiles y devolverlos a la Unión Soviética. La crisis había terminado, aunque muchos creyeron que se claudicó. Pero considerando lo cerca que estuvo el mundo de una guerra nuclear, dañar unos cuantos egos fue un precio muy bajo. Así fue. Pero, profe, ¿no fue Magneto entonces el que levantó los misiles con su manito? No, no fue Magneto. Así fue como se negoció el problema de los misiles en Cuba. Hay una película sobre ello, ¿no? Sí, has vivido engañado. Ya lo aparecen los Avengers. Has vivido engañado, ¿no? Profe, me está diciendo que Marvel me engañó. Eh, Hay una película sobre esta, yo se la recomiendo. Es lenta, pero lo que pasa, Ariana, es que Turquía está dentro de la OTAN. Este problema que tiene Rusia actualmente con Ucrania, ese problema es de larga data, no con Rusia y Ucrania, sino con la OTAN. Cada vez que un país ingresa a la OTAN, puede tener los ejércitos con los ejércitos de toda la OTAN junta. ¿Está bien? Y entonces ahí está el problema. Rusia no quiere que Ucrania entre a la OTAN porque al Ucrania, perdón, entrar a la OTAN, todos los ejércitos de Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos van a estar en Ucrania. Entonces todos los ejércitos, no solamente eso, o sea, parte del ejército, seamos sinceros, sino que también las armas. ¿Y a dónde creen, si es que está en Ucrania, a dónde creen que esos misiles van a apuntar? A Rusia. Por eso es que Rusia no quiere que Ucrania esté dentro de la OTAN. Rusia, y esto ya viene esta época. En esta época tampoco querían que esté dentro de la OTAN por el caso específico de Turquía, ¿no? Porque los misiles están metidos ahí. Y más allá de la broma, parte de la película esta de X-Men, creo que es X-Men, creo que es, primera generación, habla sobre los misiles de Turquía. Habla sobre los misiles de Turquía. Esa es la película que yo les digo que si pueden buscarla, véanla, ¿ya?
No sé si estará en internet. Ahí está, buena. ¿No? Aquí está acá. Probablemente, Alexander. Probablemente. ¿Ya? Exacto, Jefferson. Exacto. Esta película es larga, pero trata sobre esto, ¿no? Y este actor, Kevin Costner, que en la película El Hombre de Acero hace del papá adoptivo de Superman, él tiene dos películas muy interesantes sobre esa época. Una es esta y la otra es la película JFK. JFK. Él se manda con dos películas políticas muy interesantes, ¿ah? Muy interesantes. Y yo recomiendo las dos, las he visto, así que por eso es que las puedo recomendar. La otra es esta. Esa es la otra película, JFK. Y otra película sobre la época también de esto de la Guerra Fría es esta de acá. Que particularmente me hubiera gustado que Leonardo DiCaprio gane el Oscar por esta película. Aunque El Renacido no estuvo mala, pero esta actuación que él hace de Edgar Hoover, que viene a ser el líder del FBI, del Buró Federal de Investigaciones, es muy buena película. Y pasa por toda esta etapa de la Guerra Fría, hasta su muerte, que genera un problema del cual hoy vamos a hablar, ¿ya? Del cual hoy vamos a hablar. Muy buena película, ¿ah? Muy buena película esta de Edgar Hoover, ¿ah? Búsquenlas estas tres películas. Hoover tiene mucho más, es mucho más dinámica. JFK también. 13 días es un poco más lenta. 13 días es un poco más lenta en el sentido que habla mucho del juego, de este juego de espionaje, ¿no? No es tanto, no es una película de acción. Entonces, para aquellos que están acostumbrados más a las películas de acción, a que haya mucha adrenalina, ustedes saben que en el cine también se ha aplicado bastante lo que es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto que usa Facebook y el Internet e Instagram? ¿Cómo se llama la fórmula matemática? Se me fue el nombre. Hoy soy malo hoy día, ¿eh? Lunes estoy comiendo pésimo. La ecuación, no, no se llama ecuación. ¿Cómo se llama? Ah, se me fue. Pero bueno, el algoritmo. Ustedes saben que también para el cine han aplicado el algoritmo. Ya, gracias, Denny, gracias, Alexander. Entonces, han aplicado el algoritmo en base a gracias, Diego, en base a lo que pones pues en Netflix y en otros. Y el algoritmo es, las películas tienen que ser películas con actores que no tengan escándalos, ¿ya? Número uno, número dos, las escenas de acción no deben durar más de 3 segundos. Número tres, debe ser una película que viaje por todo el mundo, que tenga muchas locaciones en varios lugares. ¿Ya? Número cuatro, debe estar bien marcado quién es el bueno y quién es el malo. Y número cinco, dejar un final abierto. O sea, si tiene básicamente esos cinco principios, ¿no? Escenas muy estrepitosas, que no dure más de 2 segundos, que sea un bombardeo visual, ¿no? Que no lo deje descansar al espectador, que no tenga una trama muy complicada, que el protagonista no tenga problemas de racismo, no tenga problemas de judiciales, que la película tenga un presupuesto que lo haga viajar por el mundo al protagonista, casi que de espías, y que tenga un final abierto, ¿no? Ese final que siempre te ponen en el último como que no murió, ¿ya? Esas películas, según el algoritmo, son las películas que más ven las personas. Entonces estamos acostumbrados a ese tipo de cine. Este cine es un poco más lento, es un cine un poco más más de espionaje. Y hay una respuesta a este cine, ¿ah? Hay un cine donde los directores se han cansado del algoritmo y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi escena, una sola toma que dure 15 minutos. Y no que dure 10 segundos, no, 15 minutos. Y hay escenas así que duran larguísimo. La carrera espacial.
¿Quién gana la carrera espacial? Rusia. Sí, sí, Rusia la gana. Rusia la ganó. Rusia en esta Guerra Fría demostró que tuvo el dominio en esta carrera espacial. Rusia fue el primer país entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética en colocar un satélite en el espacio, el famoso Sputnik. La Unión Soviética fue el primero en colocar un ser vivo en el espacio, la perrita Laika. La Unión Soviética fue el primero en colocar a un hombre en el espacio, el piloto Yuri Gagarin. Yuri Gagarin fue el primer astronauta. Hay un peruano, eh, hay un peruano que fue a estudiar a Rusia y le gustó tanto Rusia, admiró tanto la cultura rusa que vino a hacer empresa acá en el Perú con ciertos hoteles y tiene 2 hoteles con motivos rusos. Uno creo que se llama Moscú, que tiene toda la forma arquitectónica de los edificios rusos, y el otro se llama Yuri Gagarin. Él le pone a uno de sus hoteles el nombre del astronauta. Y tú dirás, profesor, ¿y usted cómo sabe esas cosas? ¿Qué hace yendo a esos hoteles? No, 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 es que han hecho reportaje de este hombre. Dicen, ¿por qué te has hecho un hotel que parece pues un palacio ruso, ¿no? ¿Y por qué le pones a uno de tus hoteles el nombre del astronauta? Y él dice, no, o sea, estudié una maestría, un posgrado en Rusia, me gustó la cultura rusa y es mi forma de tributarle y agradecerle a los rusos. Imagínate. Fabián me dice, sí, la escena inicial, Fabián, no tiene corte. Hay una película rusa que se llama El Arca Rusa, Fabián. El Arca Rusa, se llama una falla, donde es una sola toma, la hora y media. No hay corte. O sea, la ensayaron tanto que cuando dijeron acción, no cortaron. Es una sola escena. Es buena, es buena, buena, buena. Pero sí, en 1917 sí, también durante varios minutos es una sola escena, ¿no? Que siguen los protagonistas. Vean esa película, es muy buena. Sigo. La primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova, también es rusa. Y el primer hombre que sale de una nave y hace el primer paseo es Alexei Leonov. Entonces, Estados Unidos está perdiendo por goleada, ¿no? Estados Unidos es que pierde por goleada y Estados Unidos dice, bueno, ya perdí 4-0, al menos voy a meterme un gol de chalaca, ¿no? Para quedar bien. Y ese gol de chalaca viene a ser el primer alunizaje, ¿no? El primer alunizaje, que es la llegada del hombre a la luna con 3 astronautas, me olvido siempre el nombre del tercero. Uno es Neil Armstrong, el otro es Buzz Aldrin, de ahí que sale tu famoso personaje Buzz Lightyear, ¿ya? Y no me acuerdo el nombre del tercero que se quedó en la nave. Ellos son los que llegan a la luna porque tenían que demostrar pues que habían hecho algo, ¿no? La perrita Laika, ella es el primer ser vivo, ya lo mencioné, Fabián, el primer ser vivo que va al espacio, la terminan matando a la pobre perrita porque no la podían devolver a la Tierra sin que muriera por la fricción, ¿no? Ahora, la gran pregunta, ¿el hombre llegó a la luna o no llegó a la luna? Eso también ha sido motivo de controversia, si el hombre llegó o no llegó, ¿no? ¿La hizo o no la hizo? ¿Ya? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Vamos a ver qué dicen. ¿Mm? Dicen algunos que realmente no fue un fraude, ¿ah? Sino que alguien dijo pues que eso parecía, ¿no? Pero sí había tecnología para la época. ¿Ah? Ten en cuenta que también estamos en plena Guerra Fría, ¿no? A los rusos les convenía que la gente creyera que era falso. Este 20 de julio se cumplen 50 años desde que el hombre pisó la Luna por primera vez en 1969, logrando uno de los hitos más trascendentales de la historia. La transmisión del alunizaje dio la vuelta al mundo y fue seguida por millones de personas.
Pero hay quienes insisten en que el hombre nunca llegó a la Luna. Dicen que la tecnología de la NASA en los 60 no estaba lo suficientemente desarrollada como para lograr un alunizaje. Otros apoloescépticos insisten en que todo fue un montaje del gobierno de Estados Unidos para lograr la victoria de la carrera espacial, que en aquel entonces iba ganando la Unión Soviética. Vamos a hablar de las teorías conspirativas que dicen que la hazaña del Apolo 11 nunca pasó y de cómo la ciencia las desmiente. 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. Una de las teorías más populares gira en torno al hecho de que la bandera estadounidense que pone Neil Armstrong en la Luna parece moverse. Hay quienes se preguntan, ¿y esto cómo puede ser? Porque no hay viento en la Luna. Según Michael Rich, profesor de astronomía de la Universidad de California, la ciencia tiene la respuesta. La bandera se arrugó por la fuerza con la que los astronautas la plantaron en el suelo lunar y se quedó con esta forma porque la fuerza de gravedad en la Luna es 6 veces menor que en la Tierra, así que la bandera se ve con pliegues. Pero lo cierto es que no está ondeando. Vamos a analizarlo con imágenes. En esta primera foto vemos cómo Buzz Aldrin saluda a la bandera durante el paseo lunar. Aquí se ven los dedos de la mano derecha de Aldrin a la altura del casco. En esta segunda imagen, tomada pocos segundos después, Aldrin ya había bajado la mano derecha. Pero la bandera sigue exactamente igual que en la primera foto, lo que demuestra que no estaba ondeando. Pero concentrémonos en esta imagen. ¿Notan que falta algo? Muchos se preguntan por qué no se ven las estrellas en esta foto. Si hacemos un breve repaso de la historia, vamos a encontrarnos con que esta es una característica común de las fotografías del espacio, donde el contraste entre la luz y la oscuridad es bastante extremo. ¿Y por qué pasa esto? Brian Coverlane, profesor de astrofísica en el Instituto de Tecnología de Rochester, explica que la superficie de la Luna refleja la luz del Sol y por eso aparece muy brillante en las fotos. Ese brillo opaca la luz de las estrellas. Por eso, en la foto del Apolo 11 no vemos las estrellas. La cámara no puede captarlas porque su luz es demasiado débil. Otro elemento que ha levantado dudas y teorías sobre la autenticidad del viaje a la Luna es la famosa huella de Buzz Aldrin. Como en la Luna no hay humedad, los escépticos dicen que en este suelo seco no es posible dejar huellas, pero esto también tiene una explicación científica. El suelo lunar está cubierto por una capa de rocas y de polvo a la que los expertos llaman regolito. Según Mark Robinson, un profesor de la Universidad Estatal de Arizona, la capa superior del regolito es un polvo muy fino que se condensa muy fácilmente, por lo que sí se marcan las huellas. Robinson también dice que el hecho de que no haya viento en la Luna hace que las huellas queden marcadas durante mucho tiempo. Es más, la NASA ha publicado una serie de imágenes tomadas por la sonda lunar Reconnaissance Orbiter, que ha estado orbitando alrededor de la Luna desde 2009 y ha capturado las huellas que dejaron las misiones Apolo. Dentro de las fotos tomadas por esta sonda lunar, hay una del Apolo 11 en la que se pueden ver las marcas del histórico lugar del primer alunizaje. Otro de los argumentos preferidos de los teóricos de la conspiración es que los cinturones de radiación que rodean la Tierra habrían matado a los astronautas. Estos anillos se conocen como los cinturones de Van Allen y se forman por la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre. Es más, una de las principales preocupaciones de los científicos en los primeros momentos de la carrera espacial eran precisamente esos anillos, porque su radioactividad puede resultar muy peligrosa si se está expuesto a ella durante demasiado tiempo. Según la NASA, la tripulación del Apolo 11 se demoró poco más de 1 hora en dejar atrás esas zonas y pasó 5 minutos en los lugares donde la radiación alcanza su máxima intensidad. Estas son solo algunas de las teorías conspirativas más populares sobre las misiones a la Luna. Aunque puedan resultar atractivas, lo cierto es que hay suficiente evidencia para comprobar que el 20 de julio de 1969 la misión Apolo 11 sí llegó a la Luna, que fue una gran hazaña científica y que también disparó nuestra imaginación. Si te gustó este vídeo, déjanos... Ahí queda, pues, ¿no? Queda por saber. Aunque algunos me dirán, profe, pero ese video, pues, hecho por todos los científicos que han hablado que si se llegó a la Luna son norteamericanos, o sea, ¿no?
Así que como que mucha objetividad no hay, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. La cosa es que no se volvió, ¿no? No se volvió a la luna, ¿no? Ya se han ido un par de veces más, pero no se ha terminado ya. Dice que huele feo la luna. Dice que huele muy, muy feo. Ya, los propios astronautas dicen que huele feo la luna. No recuerdo cuál es el problema con gases ahí, pero dice que huele horrible la luna. ¿Ya? Así que mejor nos quedamos aquí en la Tierra, nada más. Está más bonito. Antes se pensaba que se podía colonizar la luna, ¿ah? Se pensaba. No solamente eso, alguien vendió parcelas en la luna. Tú sabes, ¿no? Se hizo millonario vendiendo parcelas y hay gente que compró parcelas en la luna. Compró sus parcelitas en la luna. Sí, sí. Pero, profe, pero ¿cómo que alguien vendió la luna? Es que la luna no le pertenece a nadie, ¿no? Entonces, alguien dijo, eh, ¿la luna de quién es? De nadie. Entonces la reclamó. Y la reclamó y la comenzó a vender. Alguien creo que también ha vendido el sol. Alguien se ha hecho dueño del sol. O sea, que los gringos... No, lo que pasa es que no lo puedes comprar, o sea, lo reclamas y punto. ¿No? Lo reclamas y punto. Y el tipo se quiso pasar de vivo porque el tipo dijo, creo que así fue, el tipo dijo que ¿de quién es el sol? De nadie, así que yo lo reclamo, el sol es mío, ¿no? El problema es que cuando él dice eso, entonces él dijo, quiero que todos me estén pagando por el sol. Y la gente comenzó a decir, ah, bueno, entonces a ti te doy a poner en juicio porque tengo cáncer debido al sol, cáncer a la piel. Así que a ti te meto el juicio. Así que mi chochera dejó de querer ser dueño del sol, porque se le venía toda una demanda encima. Sí, pues. Los gringos son, en serio, no, los gringos son los máximos, los gringos, así que los gringos. Ahí tienen alguna, ahí está la propaganda, ¿no? El Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue la modernización de la Iglesia Católica. A ver, y acá viene la explicación de la canción. En la década del 60, muchos jóvenes sudamericanos comenzaron a tener muchos jóvenes sudamericanos comenzaron a tener este pensamiento anti-yanqui, anticapitalista. Y obviamente, pues si tú no quieres a los Estados Unidos, tú lo ves a los Estados Unidos como un imperio opresor, no existen muchas posibilidades teóricas, políticas, ideológicas que se opongan a los Estados Unidos. Es como que el mundo está partido en dos pensamientos. O eres a favor de los gringos y por lo tanto eres capitalista, o estás en contra de los gringos y por lo tanto eres socialista. No hay una tercera vía. Pareciera así, ¿no? Así que hasta cuando vayas a la universidad, si tú quieres, oponerte al capitalismo, ¿no? Tienes que ser socialista, ¿no? No hay otra opción. No hay otra opción. ¿Entiendes? Y es bien complicado eso. Bueno, entonces muchos intelectuales de este periodo en Latinoamérica comienzan a ver el socialismo y más aún se comienzan a ver animados, incentivados, motivados por lo que había hecho Fidel Castro, Ernesto Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, jóvenes universitarios, jóvenes profesionales que le habían plantado cara al gran imperio norteamericano en su propio terreno, a pocos kilómetros de Estados Unidos, en una islita pequeña, chiquitita. Ellos dijeron, ¿sabes qué? No lo vamos a permitir. Fidel Castro, más allá de lo que va a ser Cuba, después, en ese momento, en la década del 60, se convierte en un ejemplo a seguir para
mucha de la juventud latinoamericana. Muchos jóvenes latinoamericanos dejaron su vida de clase media acomodada, no te olvides que también Fidel y Ernesto Guevara eran clase media, y comenzaron a irse a las selvas o a las montañas de sus respectivos países con el objetivo de iniciar un levantamiento, una guerrilla, en ese tiempo eran las guerrillas, para poder liberar al pueblo de la opresión capitalista, de la opresión yanqui. Muchos de ellos. Y la Iglesia Católica también tenía un problema, y el problema era que muchos de los sacerdotes se enfrentaban al problema que cada vez había menos fieles en las iglesias. ¿Y esto a qué se debía? A que la postura de la Iglesia Católica en relación a la explotación llevada a cabo por los empresarios era una postura de bienaventurado el pobre, bienaventurado el paciente, bienaventurado el que espera. Y muchos comenzaron a ver que, porque tú recordarás que la Iglesia Católica tiene su base en el pobre, pero muchos comenzaron a ver que no daba efectos. Entonces prefirieron escuchar a los líderes sindicalistas socialistas. Por lo tanto, si yo iba donde un sacerdote a decirle, padre, el empresario o el terrateniente abusa de su posición y nos explota, ¿qué decía que decía el padre? No te preocupes, hijo mío, bienaventurado el pobre, ¿no? Bienaventurado el que espera. Mira que el socialista decía, no, vamos, revolución, mira a Fidel, mira a Raúl, mira a Ernesto, vamos, podemos hacerlo. Entonces mucha gente veía más en la postura socialista una solución que en la postura cristiana, que era más que nada un paliativo. Hasta los propios sacerdotes latinoamericanos, africanos y asiáticos decían, oye, yo me siento mal teniendo que decirle eso a mis hermanos. Estoy hablando con mi primo, yo he salido de esa vida y tampoco me gusta. Entonces, como que no le damos una solución. Por lo tanto, la Iglesia Católica, que estaba perdiendo fieles, hasta estaba perdiendo sacerdotes. Hubo un planteamiento donde se mandaron sacerdotes jóvenes a las fábricas para que trabajaran y vivieran como los obreros y supieran cuál era el motivo por el cual los obreros y los campesinos se alejaban de la Iglesia Católica y pasaban al socialismo, y encima el socialismo es ateo. Y curiosamente mandaron como 20 y 15 se volvieron socialistas. 15 sacerdotes se volvieron socialistas. Entonces dijeron, uy, ¿qué está pasando? Y es así como realizan el Concilio Vaticano II, el segundo concilio más largo en la historia católica. El primero fue el Concilio de Trento, en el siglo XVI. El segundo es este, que dura 3 años, de 1962 a 1965. Se da en Italia, Roma, Vaticano. Siempre los concilios llevan el nombre de la ciudad donde se da. Y se plantea, pues, la modernización de la Iglesia Católica. Aquí se acepta que la Biblia y la misa se den en el idioma de cada país. Recién en 1962 se da eso. Aquí se acepta que el Papa no es el enviado de Dios en la tierra. No, el Papa es el representante de los hombres ante Dios. Ese juego de palabras, donde el Papa no es el representante de Dios en la tierra, sino es el representante de los hombres ante Dios, implica algo muy interesante. Porque cuando el Papa era el representante de Dios en la tierra, eso significaba que Dios hablaba a través del Papa. Y por lo tanto, lo que el Papa dijera era una verdad irrefutable. A eso se le llamaba la infabilidad del Papa. El Papa no se podía equivocar. Pero en el Concilio Vaticano II se acepta de que el Papa ahora es el representante de los hombres ante Dios, y por lo tanto el Papa se equivoca y no siempre tiene la verdad absoluta, porque ahora representa a los humanos ante Dios, no al revés. Se habla acerca de la pobreza y qué hay que hacer. Hasta se habló acerca de los métodos anticonceptivos. Ustedes saben que la Iglesia Católica más radical no acepta los métodos anticonceptivos, ya que uno tiene hijos porque uno tiene relaciones sexuales para tener hijos, ¿no? El sexo no se tiene, pues, para una cuestión de satisfacción o de placer, ¿no? Y se comienza a preguntarse si es que se puede aceptar que la iglesia acepte que los fieles utilicen preservativos, métodos profilácticos, condones. Y se llega a la conclusión que no, que la única forma
ya que la única forma de cuidarse entre las personas casadas era a través del método del ritmo que tiene que ver con los días de menstruación de la mujer. Y es un dato curioso porque la Iglesia Católica italiana, la Iglesia italiana, tenía un porcentaje muy grande, ¿ya?, de acciones de la fábrica de condones más importante de Italia. Era muy interesante esto, pero bueno. Entonces, la Iglesia Católica comienza a modernizarse, ¿ya? En la siguiente década, en los siguientes años, perdón, la Iglesia Católica propone, la Iglesia Católica desde el Vaticano propone la teología del desarrollo. ¿Qué significa eso? Que los sacerdotes católicos deben impulsar no la pobreza, sino impulsar el hecho de que las personas puedan tener dinero, puedan tener riqueza. La riqueza no evita que vayas al cielo. No se malinterprete la frase bienaventurado el pobre. No, dice la Iglesia Católica. No, la riqueza no evita que vayas al cielo. ¿Ya? Y que pongamos como ejemplo a los países desarrollados como Europa o Estados Unidos para que la gente apunte hacia ese camino, ¿no?, el camino del desarrollo capitalista. Pero, aquí en Latinoamérica, con todo esto que había desarrollado la lucha de Fidel y todo esto de muchas personas que estaban tomando las armas para volverse guerrilleros, aquí en Latinoamérica la cosa fue distinta. Aquí aparece, influenciado por los europeos, aparece lo que se llama la teología de la liberación. Y esto, olvídate, ha traído problemas. A ver, ¿qué dice la teología de liberación que tiene a un peruano como uno de sus más grandes representantes, el padre Gustavo Gutiérrez? Tiene un libro muy bonito de la teología de liberación. La teología de liberación dice que existen pobres porque existe una pésima división de la riqueza y que pocos concentran mucho poder económico y tienen mucho poder económico en base a la explotación de muchos. Entonces, la única forma que los pobres, que son los muchos, puedan dejar ese estado de pobreza es liberándose del dominio que tienen sobre ellos los ricos. Si tú lo ves así, tú estás viendo un discurso muy marxista, pero metido en la iglesia. Exacto, Ariana, exacto. Entonces, los que se oponen a la teología de liberación dicen que lo que están haciendo estos sacerdotes es tomar el pensamiento marxista y adecuarlo al pensamiento cristiano. Existen otros, como el caso de la teología de la reconciliación, que dicen que la Iglesia Católica no está para generar divisiones y enfrentamientos. ¿Cómo que liberarte del dominio de otro? ¿Qué estás haciendo? No estamos, los sacerdotes no estamos, dicen ellos, para estar incentivando la lucha. El padre Gustavo Gutiérrez es un famoso teólogo católico de la liberación, premio Príncipe de Asturias, peruano. Mientras que en la otra línea de esta teología de liberación, que va a tener muchos adeptos y muchos seguidores y muchos sacerdotes van a estar metidos en esta teología, muchos van a comenzar no solo a hablar de Dios, sino desde el púlpito comenzar a hacer denuncias contra los abusos de empresarios, terratenientes, de delincuencia, y comienzan con estos sermones, comienzan a jalar más gente. ¿Me entiendes? Porque ya no es solamente bienaventurado, el pobre, no, sino que comienzas a ser mucho más activos. Camilo Torres, un sacerdote, deja la sotana y agarra las armas y se vuelve guerrillero. Y Arnulfo Romero, que se encargaba de denunciar los abusos de poder en El Salvador, lo terminan matando. Saliendo en la iglesia lo terminan matando. Y es por eso que la canción al inicio, ¿no? Rubén Blades, el poeta de la salsa, él le hace esta canción a Arnulfo Romero cambiándole el nombre del padre Antonio y el monaguillo Andrés, que es una hermosísima canción. Porque hasta los curas comienzan a dejar la sotana para volverse a tomar las armas. Imagínate. ¿Ya? Imagínate.
Esto hizo que la Iglesia Católica tuviera muchos problemas y que la Iglesia Católica tomara la decisión de elegir papas que no sean tendientes hacia el apoyo de la teología de liberación, como por ejemplo un papa en esta onda de modernizarse, un papa que no era de Europa Occidental, un papa que había apoyado las luchas de trabajadores en contra del socialismo en un país socialista, como el caso de Polonia, el polaco Karol Wojtyła. Karol Wojtyła, Juan Pablo II, él se convierte en papa dentro de este contexto de la Guerra Fría. ¿Me entiendes? Se convierte en papa en el año de 1978, luego de la muerte, media rara y sospechosa, del Papa Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa. Un papa que según la hipótesis tipo la de Kennedy, un papa que según la hipótesis estaba muy preocupado porque parece que el Banco del Vaticano había hecho un préstamo y había un forado. Parece que el dinero se le había prestado a la mafia italiana. Y había un forado, había un hueco ahí que no había cómo llenar. Entonces, el Papa, según dice esta hipótesis, había planteado que iba a hacer un balance, iba a hacer una intervención en el Banco del Vaticano para ver qué está pasando con ese dinero. Y murió mientras dormía, de manera inexplicable. Cuando entra Juan Pablo II, el forado ya no estaba. Y el Opus Dei, la obra de Dios, una organización católica formada en la España de Franco, que congrega gente muy rica, parece, según esta hipótesis, que prestó el dinero para sanear las cuentas y el Opus Dei se convierte en una prelatura especial del Papa. O sea, ellos solamente le rinden cuenta al Papa. Ahí comienza el dominio de los sectores más conservadores de la Iglesia dentro del Vaticano. Es por ello que a la muerte de Juan Pablo II, el que entra es Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, tal vez uno de los papas intelectualmente más elevados que ha tenido la Iglesia Católica en el último siglo. Joseph Ratzinger era un fiel opositor a la teología de liberación, un intelectual a carta cabal, pero conservador. Pero había algunos problemas ahí, que ya lo veremos en su momento, que terminan haciendo que Joseph Ratzinger renuncie, algo que no pasaba, ¿no? Desde 1500 no pasaba la renuncia de un papa. Como dijo un sacerdote, de la cruz nadie se baja. Y Joseph Ratzinger renuncia, por eso que ante tremenda conmoción que hay en la Iglesia Católica, se decide elegir a un papa ya no europeo, sino americano. Y ahí tenemos a Francisco, el Papa Francisco I. La Iglesia Católica, cosas muy interesantes, ¿eh? Muy, muy interesantes. Ahí está, él es el padre Gutiérrez. Y este es su libro. Muy bonito, ¿ah? Muy bonito. Yo lo tengo en tapa roja. La conferencia de Medellín es muy interesante. Esta de acá se presentan todos. El escándalo Watergate. El escándalo Watergate. El escándalo más grande. El escándalo donde por primera vez en la historia de los Estados Unidos, y única vez, un presidente se ve obligado a renunciar a su cargo. El presidente se ve obligado a renunciar a su cargo. ¿Qué es lo que pasó? A ver, él es Richard Milhouse Nixon. Nixon era presidente del Partido Republicano. Estados Unidos tiene dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Bueno, me retracto. Estados Unidos tiene como 20 partidos políticos. Pero de los últimos 100 años, dos partidos se han turnado en el poder, los republicanos o los demócratas. Es así. Eisenhower era republicano. Kennedy, demócrata. Lyndon Johnson, demócrata. Richard Nixon, republicano. La diferencia es que los dos quieren dominar el planeta, solo que uno es más moderado que el otro.
Los republicanos son más radicales, más conservadores, mientras que los demócratas son un poco más liberales. Pero igual los dos quieren dominar el planeta, es la misma cosa. Nixon postula la presidencia en 1961 y pierde las elecciones ante Kennedy. Es la primera campaña electoral televisada. Entonces dicen que la imagen de Nixon, miren cómo está Nixon acá, ustedes lo pueden ver acá, Nixon, junto a Kennedy, ¿no? 44 años, alto, guapo, ¿no? Como que Nixon perdió ahí un poco de puntos ante la imagen. Y Nixon vuelve a postular la presidencia en el 68, porque cuando Kennedy muere en el 63, el que asume el mandato, ese único año que faltaba, porque Kennedy estaba postulando a la reelección, es su vicepresidente Lyndon Johnson, y luego Lyndon Johnson se queda un mandato más, que es del 64 al 68. En Estados Unidos los presidentes gobiernan 4 años. Nixon entra a la presidencia en el 68 y se va a la reelección en el 72, ¿ya? En el 72, Nixon sale elegido como candidato del Partido Republicano para que se vaya a la reelección. En Estados Unidos se permite la reelección, una sola reelección. Y Nixon logra la reelección venciendo al candidato demócrata. Hasta ahí todo chévere. El problema es que se van a encontrar en el edificio Watergate, se van a encontrar personas sacando micrófonos de oficinas vacías. ¿Qué es lo que había pasado? Lo que había pasado es que teníamos a espías del gobierno que habían colocado micrófonos, aparatos de escucha, de espionaje, de chuponeo, ¿está bien? En el edificio Watergate. ¿Y ese edificio qué es? El edificio Watergate era el edificio donde se encontraban las oficinas de la sede central de la campaña electoral demócrata. O sea, todo el planeamiento de cómo debían los demócratas enfrentarse a esta campaña electoral que terminan perdiendo, estaba en el edificio Watergate. Y alguien había colocado, ese alguien del gobierno, había colocado elementos de escucha para poder saber cuáles eran los planes de campaña electoral del Partido Demócrata y adelantarles o contraatacar. Y obviamente, pues, ¿quién sale beneficiado con eso? Sale beneficiado Estados Unidos, sale beneficiado el presidente, el Partido Republicano. Y comenzó todo el escándalo. Comenzó todo el escándalo. ¿Ya? Pues estalla el escándalo. El escándalo estalla porque unos periodistas del Washington Post comienzan a investigar y comienzan a sacar a la luz todo este problema, porque habían atrapado a los que habían sacado los aparatos, habían atrapado a los espías, pero luego los habían liberado, y ahí quedó la cosa. Pero ellos comenzaron a rebuscar y buscar contactos, y comenzaron a sacar mensualmente noticias sobre este dato. Ya el Washington Post tenía problemas con Nixon, porque el Washington Post era el que había sacado, junto con el New York Times, los papeles del Pentágono, que te comenté cuando hicimos la clase sobre la guerra de Vietnam. Y el Washington Post le daba en el clavo a todo. ¿Y qué pasaba? Que el Washington Post tenía un informante, alguien que estaba tirando dedo, disculpen la expresión. Este informante se le conocía con el nombre clave de Garganta Profunda. Ese nombre se había puesto el informante, Garganta Profunda, en una forma media irónica, media mofosa, ¿no? De una película erótica pornográfica que se había hecho famosa en los 70 con una protagonista que se llamaba Garganta Profunda. No voy a entrar en detalles porque no es el objetivo de la clase y ustedes tampoco, por favor, pero el nombre del espía está en todos los libros de historia. No solamente eso, el tipo fue uno de los casos, uno de los misterios más estudiados, porque se le pedía a los periodistas del Washington Post que dijera quién era Garganta Profunda, y ellos dijeron que nunca lo iban a decir. Nunca lo iba a decir. Que solamente lo dirían si él les daba permiso, o si él moría, o que él mismo lo diga. La cosa es que al final se comienzan a caer un montón de personas del gobierno y Nixon se ve obligado, ante las pruebas,
y ante los atrasos que él estaba haciendo, se ve obligado a renunciar. El único caso de renuncia en la historia de Estados Unidos. Y al final, ¿sabes quién era Garganta Profunda? Garganta Profunda era el segundo al mando del FBI. Porque pasa que cuando el FBI muere Edgar Hoover, que por eso te pasé la película de DiCaprio, Hoover, ¿ya? ¿Ya? Cuando muere Edgar Hoover, el que debió ingresar el que debió ingresar al poder era su segundo al mando. ¿Está bien? Era su segundo al mando. Pero Nixon lo chotea, así, lo chotea a Nixon y coloca a uno en su confianza. ¿Por qué no lo deja a este segundo al mando ser el líder del FBI como debía ser? Lo que pasa es que todos sabían que Edgar Hoover, te voy a hacer la película, ¿ya? Todos sabían que Edgar Hoover tenía a todos los políticos espiados. A todos los políticos los tenía espiados. ¿Ya? A todos los tenía espiados. Y que tenía documento de todos. Absolutamente de todos. Tenía documentos. Tanto es así que cuando Kennedy le quiso poner el parche a Edgar Hoover le aceptó la llamada de atención y a las horas le llega un sobre a Kennedy con todas las fotos donde se veía él siendo infiel a Jackie Kennedy y fotos que tenía con Marilyn Monroe. De arranque se lo mandó, así que ya, o sea, se la puso clarita, chochera, tú eres el presidente, pero acá el papi soy yo. Y sabían que esos archivos existían, entonces querían esos archivos. Y este segundo al mando, molesto por la forma como lo habían tratado, ¿no? Lo que hace que es, él comienza a soltar los datos sobre este problema, ¿ya? Comienza a soltarlo. Entonces, él, vengativo, es el que le da a los, a los, a los, a los periodistas del New York Times, es el que le va a dar estas primicias. Y es por eso que Kennedy termina, perdón, nuestro amigo Richard Nixon termina cayendo, ¿no? Esa es la película. El actor lo es conocer, lo es ubicar al actor, ¿no? ¿Ves? Ubicas al actor, ¿no? El actor que toda la película Michachera le mete golpe a todo el mundo. Ah, bravo, ¿no? Ahí lo tienes. Y así es como nuestro querido amigo Richard Nixon se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en renunciar a su cargo. Ahí tienes un par de peliculitas. Ajá, Liam Neeson. Un par de peliculitas para el fin de semana. Y por último, ¿no? Y por último, uy, qué he hecho. Por último, el caso de Salvador Allende. El golpe de Estado de Pinochet a Salvador Allende en Chile, que lo veremos también la próxima semana con Argentina. Allende fue el primer presidente socialista en ser elegido por voto popular en la historia de la humanidad, porque todos los presidentes socialistas habían entrado por golpe de Estado. Al final, la derecha chilena y Richard Nixon decidieron que Allende no debía seguir. Por lo tanto, financian el golpe de Estado a Salvador Allende, golpe de Estado que termina con el suicidio de Allende en el Palacio de la Moneda, en Chile. Bueno, chicos, ahí lo dejamos. Hay varias películas sobre esto, ¿ah? Hay varias películas sobre, a ver, déjame buscarte aquí.
Pasen a la práctica, ¿ya? ¿Ah? Aquí es donde esta película se trata sobre una entrevista, caso de la vida real, una entrevista que le hacen a Nixon después que él renuncia, porque él renuncia y él debió ir a juicio, pero el siguiente presidente, Gerald Ford, le da perdón presidencial, pero siempre quedó la duda obvia, de si Nixon sabía que realmente hubo espionaje. Y este entrevistador le hace una serie de preguntas que al final Nixon, por su soberbia, cae. Decimos que alguno de los 7 empiece a hablar. Si pasamos a una conversación que mantuvo con John Dean el 21 de marzo del año siguiente, de una sola transcripción se han obtenido sin dificultad estos fragmentos con sus palabras. 1. Podrías sacar $1 millón y podrías tenerlos en efectivo. Sé dónde puedes conseguirlos. 2. El principal al que hay que tener controlado es Hunt. 3. No tendríamos que encargarnos del asunto Hunt. 4. Saca el $1 millón. A mí me parece que podría valer la pena. 5. ¿No crees que habría que poner en marcha lo de Hunt? 6. Antes está el problema de Hunt. Hay que resolverlo. 7. El dinero puede conseguirse. Ehrlichman nos dirá cómo se puede entregar. 8. No tenemos otra solución que dar a Hunt los $120.000 o lo que pida, ¿verdad? 9. Coño. Entrégale todo lo que haya en efectivo. Y aún hay más. Me da la impresión de que alguien que llevara a cabo un encubrimiento no lo habría expresado con más claridad. Oiga, voy a tener que pedirle que se detenga, porque lo que está usted haciendo es algo que yo no he hecho y que no pienso hacer a lo largo de estas emisiones. Cita palabras mías fuera de contexto y sin ningún orden. Y además añadiré que he participado en estas 4 entrevistas sin una sola nota delante de mí. Porque es su vida, señor presidente. A ver, usted siempre mantuvo que no supo nada de esto hasta el 21 de marzo. Sí. Sin embargo, en febrero, su abogado personal acudió a Washington para iniciar la recaudación de $219.000 que servirían para untar a los intrusos. Dígame, ¿de verdad usted espera que creamos que no tenía conocimiento de eso? Sí. Pensaba que el dinero se destinaba a causas humanitarias, a ayudar a que los más desfavorecidos tuvieran abogados. El dinero se entregaba oculto en el techo de cabinas telefónicas, usando contraseñas, y en aeropuertos por personas que llevaban guantes. No es el modo habitual de pagar a un abogado. Oiga, ya he declarado todo lo que sabía al respecto. Aquello lo llevaban Haldeman y Ehrlichman. Yo no sabía nada, ¿de acuerdo? Bien, bien. Usted tiene su opinión y yo le he dado mi punto de vista. Ahora sigamos con los demás temas. No quiero un hablar si se momento, pone si así. Haldeman y Ehrlichman eran realmente los responsables, cuando usted más tarde lo descubrió, ¿por qué no avisó a la policía y exigió que los arrestaran? ¿No es eso una forma de encubrimiento? Tal vez debería haberlo hecho, quizás sí, haber llamado a los federales a mi despacho y decirles, ahí están estos hombres, llevadlos ante el juez, tomadles las huellas y metedlos entre rejas. No es mi forma de actuar. Esos hombres, Haldeman y Ehrlichman, conocía a sus familias, los conocía desde que eran unos niños. Oh, pero políticamente la presión que tenía yo para que los entregara se hizo insoportable, así que lo hice. En primer lugar corté un brazo y después corté el otro, y no soy un buen carnicero, y yo siempre he mantenido que lo que ellos hacían, lo que hacíamos todos, no era un delito. Oiga, cuando se es presidente, en ocasiones uno tiene que hacer muchas cosas que no siempre son, en el sentido estricto de la palabra, legales, pero uno las hace porque redundan en el interés general de la nación. Espere, solo para ver si lo he entendido bien. ¿Está usted diciendo que en ciertas situaciones el presidente puede decidir que algo conviene a la nación y entonces hacer algo ilegal? Lo que digo es que si el presidente lo hace, es porque no es ilegal. ¿Perdone? Eso es lo que creo. Dios mío. Esa película se basa en una entrevista real y y el expresidente sale confesando todo en esa entrevista. ¿Ya? Otra película más para el fin de semana. Muy buena, muy buena. Se llama Nixon versus Frost. ¿Ya? Nixon versus Frost. ¿Dónde está? A ver. Buena película, claro. Como soy papá, me dio una pena cuando la hija le reclamó que debía estar ahí. Bueno, chicos,
Pasen en la práctica, no le quito más tiempo. Nos vemos la próxima semana cerrando Guerra Fría. Espero que les haya interesado la clase, espero que les haya sido útil, lo hayan entendido y como siempre que les haya gustado. Gracias, Marilyn. Nos vemos la próxima semana. Gracias por participar, como siempre. Me gusta cerrar el lunes con ustedes, en serio. Claro, vamos a hablar sobre la guerra de Malvinas la próxima semana. Obvio, 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 obvio. Vamos a hablar de la guerra de Afganistán. Chao, cuídense bastante, por favor. Pasen un bonito inicio de semana.